Y bueno, en las 2 últimas horas se ha dado una información que está siendo portada en varios medios digitales, que la vamos a dar a conocer, pero antes saludamos a Wilson Espinosa, que está desaparecido durante varios días. ¿Cómo estás, Wilson? ¿Mucho trabajo? ¿Cómo está, Miroslava? Sí, hemos estado con bastante trabajo en el tema de atender las demandas de la población, pero bueno, estamos acá nuevamente para poder de alguna manera aportar. Bueno, antes de ir con el entrevistado, vamos a dar paso a este tema. No sé si podemos poner en imágenes el mandamiento de aprehensión contra Carlos Romero Bonifaz. Emiten un mandamiento de aprehensión del tribunal en Santa Cruz, que emitió una orden de aprehensión contra el exministro de Gobierno Carlos Romero por no haberse presentado a declarar como testigo en el caso Odebrecht. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos esta imagen del mandamiento de aprehensión que se ha dado hoy en la tarde, presuntamente porque no fue a declarar, era testigo de descargo y esta persona no habría declarado cuando ha sido convocada. Ese es el tema entonces que seguramente lo va a resolver próximamente. Sabemos que el mandamiento de aprehensión tendría que ser entregado próximamente. ¿De qué es acusado hoy en día Carlos Romero? O sea, ¿por qué se emite hoy en día el mandamiento de aprehensión? A objeto, dice, de prestar su declaración toda vez que ha sido ofrecido como testigo de descargo dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la acusada Claudia Liliana Rodríguez y otros por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, Código Único 20-10-47-60, bajo prevenciones de la ley en caso de incomparecencia. Es decir, cualquier funcionario público de la Policía Nacional puede proceder a dar cumplimiento a este mandamiento de aprehensión que ha sido emitido por el Tribunal Departamental de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo al artículo 198 del Código de Procedimiento Penal. Y así, amigos, vamos ahora a cambiar de tema. Tenemos a nuestro invitado conectado, él es Saúl Lara, él es diputado por Comunidad Ciudadana, que se encuentra también haciendo seguimiento a uno de los temas que se recuerda el día de hoy, lo que significa el Hotel Las Américas. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, bienvenido a Sin Mordaza. Miroslava, muy complacido de estar acá en Sin Mordaza, un gusto compartir con ustedes. Diputado, Evo Morales asegura que no va a comparecer ante la justicia si es citado para testificar sobre el caso terrorismo y deslinda responsabilidades bajo el argumento de que no estuvo en Bolivia durante la intervención al Hotel de las Américas. ¿Está evadiendo responsabilidades que le competen o por este hecho? ¿Qué es lo que opina usted sobre este tema y la respuesta que ha dado el expresidente? Bueno, primero creo que, si me permites un par de minutos, poner en contexto lo que ha ocurrido el 16 de abril del 2009 en Santa Cruz, en el Hotel Las Américas, puede contextualizarse como un caso gravísimo de terrorismo de Estado y que la Corte Interamericana señala como alta probabilidad de ejecuciones extrajudiciales a 3 extranjeros, ¿verdad? De los 5 que estaban alojados en aquel hotel. Después de tantos años, pese a los esfuerzos del gobierno, hoy en día, ¿verdad?, nos enteramos de que a fines del 2021 la Corte Interamericana había evacuado un informe que evidentemente es reservado, pero que demandaba del Estado boliviano 4 acciones. Una de las acciones es resarcir a los familiares de las víctimas por aquel hecho. Segundo, generar las condiciones de un apoyo psicológico, moral, etcétera, etcétera. Un tercero, de que las autoridades jurisdiccionales y competentes del Estado boliviano puedan investigar y determinar a los responsables de estos ajusticiamientos, ¿verdad?, extrajudiciales que llama así el informe. Y cuarto, naturalmente, también determinar decisiones, normas
que eviten que en el futuro se viole el sistema judicial. Este es el contexto, esta es la gravedad. Y bueno, pocos días atrás nos enteramos de que ese informe del 21, ¿verdad? Se cumple en estos días, se cumple el plazo y el procurador general, nuevo procurador de apellido Siles, señala, informa a la sociedad boliviana de que se ha cumplido y que se está negociando el monto y de que, por supuesto, ha determinado la Procuraduría y la Fiscalía General conformar una comisión de fiscales y que reabra el proceso. Esto no lo conocíamos, ¿verdad? Y esto, sin duda, es grave. Es grave para el Estado boliviano y es mucho más grave que va a tener consecuencias de orden, no solamente judicial, sino penal para las autoridades, ¿verdad?, que se supone han tomado las decisiones en aquel entonces, vale decir, don Evo Morales o el presidente, los ministros de Estado y el comandante o el alto mando militar, policial, de aquel entonces. Esto es, ¿no es cierto?, es el contexto y esta es la gravedad de la situación. Y claro, ya parece una broma las declaraciones del expresidente Evo Morales, cuando muy suelto de cuerpo dice, ¿no es cierto?, yo no voy a comparecer a prestar ninguna declaración, si quieren deténganme. No solamente es cobarde esta actitud, sino que además es absolutamente irresponsable tratándose de un exdignatario de Estado frente a una, ¿no es cierto?, resolución y un informe de la Corte Interamericana, de la Comisión, Interamericana de Derechos Humanos, que si no se cumple, por supuesto, iríamos a un caso de Corte Internacional con, ¿verdad?, consecuencias que no solamente afectarían al Estado boliviano, sino además a los actores, ¿verdad?, que en aquel momento pudieron haber tenido responsabilidad directa con la ejecución extrajudicial, como denomina el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Don Saúl Lara, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le habla Wilson Espinosa. A ver, don Saúl, usted como parlamentario, ¿van a pedir un juicio de responsabilidades o un juicio, un proceso por la vía ordinaria contra Evo Morales? El procedimiento que señala la Corte, el Comité y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que aquí lo que se ha investigado a pedido de los familiares de las víctimas, donde forman parte la embajada, ¿no es cierto?, de Irlanda, la embajada húngara, ¿verdad?, y la embajada, ¿no es cierto?, checoslovaca, han determinado, han pedido una investigación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razones? Por las contradicciones que han encontrado y que el propio gobierno ha señalado. Solamente me permito una de ellas, ¿verdad? La investigación del Ministerio Público y de la Policía señalaba, ¿no es cierto?, que Dover, el irlandés, había, ¿no es cierto?, sido victimado con 6 proyectiles de armas de fuego. La autopsia y la investigación señala que, ¿no es cierto?, fue victimado con un solo disparo que, ¿no es cierto?, se habría producido de arriba abajo, para decirlo vulgarmente. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que fue algo así como eliminado y victimado con un solo disparo que le produjo el estallido del corazón. Estas contradicciones técnicas de las autopsias, de las investigaciones del gobierno, etcétera, etcétera, han determinado que la familia acuda, ¿verdad?, ante la Comisión Interamericana. Y la Comisión ha evacuado un informe preliminar. Esta información preliminar, sin duda alguna, ¿no es cierto?, no la conocíamos, había data del 2021, con un plazo determinado que fenece en el mes de abril de este año, que el gobierno debiera haber dado cumplimiento. Es decir, para la Corte, el Estado boliviano. Y el gobierno ha informado recién de que, ¿no es cierto?, ha reaperturado el caso
ha abierto el caso nuevamente y ha nombrado una comisión de fiscales. Por lo tanto, hoy en día estamos frente a un nuevo escenario y que sin duda alguna va a generar no solamente dificultades para los agentes estatales, llámense policías, militares, quienes hayan podido aparecer y quienes tomaron las decisiones de aquel supuesto grupo mercenario, separatista, ¿verdad?, que sin duda naturalmente no lo creemos. En consecuencia, diputado, esto va a generar problemas de otra naturaleza que el gobierno de Evo Morales en los años pasados se ha esforzado en tratar de liquidar. Han publicado inclusive un informe en el Parlamento, en el Ministerio Público, de que aquí de lo que se trató fue de una operación policial de un grupo terrorista, separatista, que amenazaba con eliminar o acometer magnicidio en la persona del presidente, etcétera, 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 etcétera. Hoy en día, ¿no es cierto?, estamos en un otro escenario. No solamente la oposición, sino ya gobiernos extranjeros y la comunidad jurídica internacional, ¿no es cierto?, le exige al Estado boliviano una investigación independiente, una investigación seria, una investigación prolija que determine, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado allá y por qué estas contradicciones, a lo que ellos llaman, ¿no es cierto?, acá ha habido una ejecución extrajudicial, es decir, han sido, ¿no es cierto?, asesinados y con serios indicios, inclusive que habrían sido torturados, diputado, antes de la victimación de estas personas. Sería el caso, ¿no es cierto?, de Lúcaro, que señala que han encontrado, eso dice el gobierno y la embajada húngara, de que, ¿no es cierto?, hay huellas en las manos, en las muñecas, de que, ¿no es cierto?, ellos habrían sido, ¿verdad?, maniatados antes de ser eliminados. Todas estas contradicciones, sin duda alguna, ¿no es cierto?, generan un escenario es cierto que el gobierno tiene que atender las demandas del CIDH, es cierto que tiene que atender las demandas y también evitar un juicio internacional, pero con Wilson estábamos comentando, este tema de Evo Morales podría abrir la posibilidad de un caso, de un juicio de responsabilidades a nivel del legislativo. Esa es nuestra consulta. Claro, porque además, don Saúl, le pregunté y fui muy claro en la pregunta si va a un juicio ordinario o a un juicio de responsabilidades de acuerdo a la ley 2445, donde en el artículo primero, inciso B, habla sobre la violación de los derechos y las garantías individuales consagrados en la Constitución Política del Estado. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque si se va por un juicio de responsabilidades, después de conocer lo que es el Ministerio Público y pasa por la Corte Suprema de Justicia, va a definirse el proceso en el Congreso, es decir, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Se va por la vía ordinaria o se va por un juicio de responsabilidades que es totalmente distinto a un juicio ordinario? Sin duda que sí, por la investidura del expresidente, ¿verdad?, a pedido del Ministerio Público, debería solicitarse al legislativo la autorización para un juicio de responsabilidad. Será el Parlamento boliviano, en aplicación de la normatividad, ¿no es cierto?, que en parte la has leído, Wilson, el que determine, ¿verdad?, la autorización de su procesamiento por la vía, ¿no es cierto?, de un caso de corte, o en su defecto, la autorización simplemente a pedido del Ministerio Público, tratándose de violaciones a los derechos humanos, para que, ¿no es cierto?, pueda ventilarse esto por la vía ordinaria. Es una consideración realmente respetable y obviamente vamos a hacer seguimiento a este tema. Agradecemos muchísimo el tiempo que ha dado diputado para esta entrevista. Con Wilson hemos estado dilucidando un poco las posibilidades y los panoramas que pueden darse a futuro y este sería uno de ellos. Muchísimas gracias por su participación acá en Sin Mordaza. No, el agradecido soy yo, pues un gusto saludar a usted, Miroslava, y por supuesto a Wilson. Un abrazo. Gracias, Saúl. Muchísimas gracias. Wilson, yo quiero cerrar este punto. A ver,
si don Evo Morales, como corresponde, como debería de ser, tendría que irse a lo que es el juicio de responsabilidades, como contempla una ley específica, que gozan el presidente, el vicepresidente, ministros de Estado en función de gobierno que han sido acusados por delitos contemplados tanto en el Código Penal y también protegidos por la Constitución Política del Estado, se van a un juicio de responsabilidades. El tratamiento es totalmente distinto. Si bien el Ministerio Público se constituye como un ente investigador, pero también es parte de la Corte Suprema de Justicia y también el Congreso General. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que se encuentre culpable, porque así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va al Estado a sancionar, y el Estado, como una especie de repetición, va a los actores principales, en este caso, claro, ministro, presidente o vicepresidente? ¿Qué pasa si se encuentra responsabilidad? Hay una demanda penal, pero también hay una exigencia civil por las víctimas que piden millones de dólares al Estado boliviano. De acuerdo al juicio de responsabilidades, si se encuentra a las personas como responsables, son estas quienes deberán pagar el daño civil ocasionado a las víctimas. Y no estamos hablando... Y hablamos de ciudadanos extranjeros y países que están apoyando a estos ciudadanos. De poco dinero, sí. Claro, no es poco dinero y tampoco significa que es un proceso que se va a dilatar, sino más bien ellos están pidiendo celeridad al respecto. Nos vamos a un corte, amigos, y tenemos más información. Tenemos otra entrevista. Vamos a hablar de los iraníes. ¿Hay iraníes en Bolivia? ¿Sabías tú eso? Desconozco, no. Bueno, vamos a hablar de eso porque una alta ministra de la Argentina ha hablado sobre este tema. Vamos a un corte, volvemos con más.